María abrió la puerta de su apartamento en el centro de Madrid con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Solo para encontrar a Sofía besando apasionadamente a su mejor amiga en el sofá. El mundo se detuvo en ese instante. Y el anillo de compromiso que María había escondido en su bolsillo se convirtió en un peso muerto. Recordándole que su vida secreta acababa de derrumbarse en pedazos irreparables. ¿Cómo había llegado a esto? Cuando todo comenzó con una simple mirada en una fiesta hace apenas un año. Era una noche de verano en la Plaza Mayor, donde el bullicio de turistas y locales se mezclaba con el aroma de tapas y vino. María, una joven abogada de 25 años, había acudido a la celebración de cumpleaños de su prima, arrastrada por la obligación familiar. Vestida con un sencillo vestido negro que acentuaba su figura esbelta y su cabello negro largo cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. Se sentía fuera de lugar entre la multitud ruidosa. Su familia, conservadora y arraigada en las tradiciones católicas de España, siempre la presionaba para que encontrara un buen hombre y se asentara. Pero María guardaba un secreto que la corroía por dentro, su atracción por las mujeres. Un sentimiento que había reprimido desde la adolescencia por miedo al rechazo. De repente, sus ojos se cruzaron con los de Sofía. Una mujer de 28 años que destacaba como una llama en la oscuridad. Sofía era artista. Con cabello rubio corto y desordenado. Ojos azules que brillaban con una intensidad casi magnética. Y una presencia que exudaba confianza. Llevaba un top ajustado y jeans rotos. Moviéndose con gracia entre la gente mientras servía copas en el bar improvisado. María sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Una conexión instantánea que la dejó sin aliento. Sofía se acercó, ofreciéndole una copa de sangría con una sonrisa juguetona. Pareces perdida en tus pensamientos. ¿Quieres compañía para escapar de esta locura? Dijo con un acento madrileño puro, cargado de calidez. Conversaron durante horas, riendo sobre anécdotas absurdas de la vida en la ciudad. Sofía hablaba de su pasión por la pintura, de cómo capturaba las emociones humanas en lienzos abstractos, mientras María compartía sus luchas en el bufete, defendiendo casos de derechos laborales que la agotaban emocionalmente. Por primera vez en mucho tiempo, María se sintió vista. No como la hija perfecta que su familia esperaba, sino como ella misma. Al final de la noche, intercambiaron números. Y María regresó a casa con el corazón acelerado, preguntándose si esto era el comienzo de algo prohibido. Los días siguientes fueron un torbellino. Sofía la invitó a una exposición en el Reina Sofía, donde pasearon entre obras de Picasso y Dalí. Allí, en la quietud de las salas, Sofía tomó la mano de María. Un gesto simple que envió ondas de electricidad a través de su cuerpo. No sé qué es esto, pero me hace sentir viva, murmuró Sofía. Y María, aterrorizada pero excitada, no retiró la mano. Empezaron a verse en secreto, cafés en barrios ocultos, paseos por el Retiro al atardecer, donde compartían besos robados bajo los árboles. Pero el conflicto interno de María crecía. Su madre, una viuda devota, la bombardeaba con preguntas sobre su vida amorosa, insinuando que era hora de casarse. «No quieres terminar sola como tu tía», le decía, ignorando el dolor que causaba. María luchaba con su identidad. ¿Era esto amor real o solo una fase? La sociedad española, aunque progresista en leyes como el matrimonio igualitario desde 2005,
Aún albergaba prejuicios en círculos conservadores. En su trabajo, oía chistes homófobos de colegas. Y en casa, su hermano mayor, un policía tradicional, hablaba con desprecio de esas modas modernas. Sofía, en cambio, era abierta sobre su orientación, había salido del armario años atrás. Perdiendo amigos pero ganando libertad. No puedes vivir mintiendo. María. Te destruye por dentro. Le decía en sus momentos íntimos. Pero María temía el costo, el rechazo familiar. La posible pérdida de su carrera en un bufete conservador. Una noche. Después de una cena familiar donde su madre la presentó a un amigo soltero. María corrió a los brazos de Sofía. En el pequeño estudio de la artista en Malasaña. Se desahogó entre lágrimas. Sofía la consoló, besándola suavemente en la frente. Elige tu felicidad. No la de ellos. Susurró. Pero María dudaba. Atrapada entre el amor naciente y el deber filial. El conflicto se intensificaba, cada encuentro con Sofía era un bálsamo. Pero cada regreso a casa un recordatorio de la doble vida que llevaba. A medida que los meses pasaban, la relación se profundizaba. Sofía le mostró su mundo, noches en bares LGBT de Chueca. Donde María se sentía liberada pero expuesta. Allí conoció a amigos de Sofía. Parejas que vivían abiertamente. Y envidió su coraje. Sin embargo, un incidente lo cambió todo. Durante una manifestación por derechos queer en la Puerta del Sol, María vio a un conocido de su familia. Presa del pánico, se alejó de Sofía, fingiendo no conocerla. Sofía, herida, la confrontó después. ¿Te avergüenzas de mí? ¿De nosotras? María negó. Pero la semilla de la duda se plantó. El clímax de esta primera etapa llegó en una fiesta familiar. María, presionada, invitó a Sofía como amiga. Pero cuando su madre hizo comentarios despectivos sobre esas lesbianas que desfilan en el orgullo, María guardó silencio, traicionando implícitamente a Sofía. Esa noche, Sofía se fue temprano, dejando a María con un vacío en el pecho. Al día siguiente, le envió un mensaje: necesito tiempo para pensar si esto vale la pena. María se derrumbó, dándose cuenta de que sus decisiones cobardes estaban costando caro. ¿Podría cambiar antes de perderlo todo? María pasó los siguientes días en un limbo emocional, revisando obsesivamente su teléfono en busca de un mensaje de Sofía. El silencio era ensordecedor. Un castigo por su cobardía en la fiesta. Finalmente, incapaz de soportarlo más, fue al estudio de Sofía en Malasaña, golpeando la puerta con manos temblorosas. Sofía abrió, con ojeras marcadas y una expresión de dolor mezclado con ira. No puedes aparecer así. María. Me hiciste sentir invisible. María entró, cerrando la puerta tras de sí. Y se arrodilló, rogando perdón. Tengo miedo. Pero te quiero. Dame una oportunidad para arreglarlo. Sofía. Después de un largo silencio, la abrazó. Pero con una advertencia: no más mentiras. O estamos juntas de verdad, o nada. Así comenzó una fase de reconciliación tentativa. Se mudaron a un ritmo más lento.
enfocándose en construir confianza. Sofía introdujo a María en su círculo más íntimo, un grupo de artistas queer que se reunían en cafés underground. Allí, María escuchó historias de rechazo familiar similares a las suyas. Pero también de superación. Una amiga de Sofía, Ana, había perdido el contacto con sus padres al salir del armario. Pero encontró una familia elegida. El dolor pasa. Pero la libertad dura, le dijo Ana. María se inspiró. Pero el miedo persistía. En casa, su madre notaba su distracción y la interrogaba: ¿estás viendo a alguien? ¿Por qué no me lo cuentas? María esquivaba, inventando excusas sobre trabajo. La presión social se intensificaba. En el bufete, un caso involucraba discriminación contra una empleada lesbiana. Y María lo defendió con pasión, ganando elogios pero atrayendo miradas sospechosas de colegas conservadores. Uno de ellos, Javier, un abogado senior, la confrontó: cuidado con meterte en temas polémicos. Podría afectar tu ascenso. María se sintió atrapada, cuestionando si su carrera valía el silencio sobre su identidad. Mientras tanto, Sofía enfrentaba sus propios demonios. Su expareja, Laura, reapareció, ofreciendo estabilidad en un mundo donde Sofía luchaba por vender sus pinturas. Laura era rica, de una familia influyente, y representaba una vida sin luchas. Sofía rechazó sus avances, pero la tentación la hizo dudar. Un viaje a Barcelona marcó un punto de inflexión. Sofía había sido invitada a una exposición, y María la acompañó, fingiendo un viaje de trabajo ante su familia. En la ciudad catalana, pasearon por la Rambla, besándose libremente entre la multitud anónima. Por primera vez, María se sintió libre. En la playa de la Barceloneta, bajo el sol mediterráneo, Sofía le propuso: vivamos juntas. Dejemos las sombras. María, eufórica, aceptó. Pero al regresar a Madrid, la realidad golpeó. Su hermano la esperó en el aeropuerto, con una expresión grave: mamá está enferma. Un chequeo reveló algo en el corazón. Necesita que estés ahí. La culpa invadió a María. Su madre, Pilar, siempre había sido el pilar familiar tras la muerte del padre. Ahora, vulnerable en el hospital, Pilar le confesó sus miedos: no quiero morir sola. Quiero verte casada, con hijos. María, ahogada en lágrimas, prometió estar a su lado, posponiendo sus planes con Sofía. Sofía entendió al principio, pero la distancia creció. María pasaba noches en el hospital, ignorando llamadas, mientras Sofía se sentía abandonada. En una discusión acalorada, Sofía explotó: tu familia te manipula. ¿Cuándo elegirás tu vida? María, defensiva, replicó: no entiendes el deber familiar. No todos podemos ser tan egoístas. La brecha se amplió cuando Sofía, frustrada, aceptó una invitación de Laura para una cena de amigos. María, enterada por un mensaje accidental, sintió celos devoradores. Espió la cena desde Efar, viendo risas y toques casuales que la torturaron.
Al confrontar a Sofía, esta admitió: solo hablé con ella porque me siento sola contigo. María, herida, se alejó, pasando la noche en casa de su madre. Allí, Pilar notó su angustia y presionó: dime la verdad. Hija, hay un hombre. María, al borde del colapso, mintió una vez más: sí. Pero es complicado. El conflicto moral se profundizaba. María cuestionaba si su amor por Sofía valía el dolor que causaría a su familia. En terapia secreta, exploró su identidad, reconociendo que reprimirla la estaba destruyendo. Sofía, por su parte, lidiaba con la tentación de volver a Laura, quien ofrecía seguridad sin dramas. Una noche, Sofía confesó a María: te amo. Pero no puedo esperar eternamente. María, decidida a cambiar, planeó contarle a su hermano primero. Pero antes de hacerlo, un evento inesperado lo cambió todo. Pilar encontró un mensaje en el teléfono de María, revelando su relación. La confrontación fue brutal. Esto es una abominación. ¿Cómo pudiste? Gritó Pilar, colapsando en llanto. María, devastada, huyó, dejando a su familia en shock. Ahora, con el puente quemado, María buscó refugio en Sofía. Pero la duda persistía: ¿había tomado la decisión correcta? El precio de la honestidad era alto. Y el camino adelante incierto. María llegó al estudio de Sofía con el rostro surcado por lágrimas, golpeando la puerta como si su vida dependiera de ello. Sofía abrió, alarmada, y la abrazó sin preguntas. Mamá lo sabe. Todo se ha derrumbado. Sollozó María. Sofía la calmó, preparándole té. Pero en su mente bullían preocupaciones: ¿sobreviviría su relación a este caos? Aquella noche durmieron juntas. Pero el silencio entre ellas era pesado, cargado de incertidumbres. Al amanecer, María decidió enfrentar las consecuencias. Pero el camino estaba lleno de minas. Su hermano, Carlos, la llamó furioso: has destrozado a mamá. ¿Cómo pudiste elegir esa vida? María, con voz temblorosa, defendió: es quien soy. No lo elegí. Pero lo acepto. Carlos colgó, cortando el lazo familiar temporalmente. En el bufete, los rumores se extendieron: Javier la evitó. Y un cliente conservador retiró su caso. María sintió el peso de la discriminación social, recordando cómo España, pese a sus leyes progresistas, aún albergaba bolsas de intolerancia en entornos tradicionales. Sofía, solidaria, la apoyó: lucharemos juntas. Mi familia me rechazó al principio. Pero volvieron. Pero Sofía ocultaba su propia lucha. Laura la contactaba insistentemente, ofreciendo consuelo en momentos de debilidad. La tensión escaló en una cena con amigos de Sofía. María, nerviosa por ser la novia oficial, bebió demasiado y discutió con una amiga que cuestionó su compromiso: ¿por qué tardaste tanto en salir del armario? Herida, María explotó: no todos tenemos vidas perfectas. Sofía la defendió. Pero después, en privado,
Admitió, tienes razón. Pero tu ira me asusta. María se disculpó. Pero el incidente reveló grietas. Mientras tanto, Pilar se recuperaba en el hospital. Enviando mensajes culpabilizadores, vuelve a casa. Podemos arreglarlo con oración. María ignoró. Pero la culpa la carcomía, cuestionando si su elección era egoísta. Un giro inesperado llegó cuando Sofía recibió una oferta de exposición en Sevilla, requiriendo mudarse temporalmente. Es mi oportunidad, dijo emocionada. María, atada a Madrid por trabajo y familia, sintió pánico. ¿Me dejas sola ahora? Sofía negó, ven conmigo los fines de semana. Pero la distancia física amplificó los problemas. En Sevilla, Sofía se reencontró con Laura, quien asistió a la inauguración. Un beso inocente en la mejilla fue capturado en una foto que un amigo envió a María. Celosa, María acusó a Sofía por teléfono, estás traicionándome. Sofía, ofendida, replicó, es tu inseguridad la que nos destruye. La confrontación culminó en una visita sorpresa de María a Sevilla. Encontró a Sofía trabajando tarde. Sola. Pero la discusión escaló, admite que Laura te tienta. Gritó María. Sofía, exhausta, confesó, sí. Porque con ella no hay dramas familiares. Pero te elijo a ti. María, aliviada pero herida, regresó a Madrid, reflexionando sobre sus inseguridades. En casa, una carta de Pilar la esperaba, te perdono si vuelves al camino correcto. María la rompió. Pero el conflicto moral la atormentaba, ¿era correcto priorizar el amor sobre la familia? La sociedad agregaba leña al fuego. En una protesta contra la homofobia en Atocha, María habló públicamente por primera vez, ganando apoyo pero atrayendo amenazas online. Sofía, orgullosa, la felicitó. Pero la exposición las puso en el radar de conservadores. Carlos, influenciado por amigos policiales, advirtió, ten cuidado. Hay gente que no tolera esto. María, aterrorizada, dudó de su valentía. Sofía, sintiendo la presión, cometió un error, en un momento de soledad. Besó a Laura, arrepintiéndose inmediatamente. No lo confesó. Pero la culpa la consumía. El clímax de esta fase llegó en una reunión familiar forzada. Pilar, dada de alta, invitó a María a casa. Allí, con Carlos presente, intentaron una intervención, esto es una fase. Podemos ayudarte. María, furiosa, defendió su amor, Sofía es mi vida. Pilar lloró, nos estás matando. María se fue, cortando lazos definitivamente. Pero al volver con Sofía, quien había regresado de Sevilla, notó su distancia. Algo pasa, insistió. Sofía, rompiendo en llanto, confesó el beso con Laura, fue un error. Te amo. María, traicionada, sintió el mundo colapsar. ¿Cómo pudiste? Sofía suplicó, perdóname. Como yo te perdoné tus dudas. Pero María, devastada,
Se fue, dejando la relación en ruinas. Ahora, sola en su apartamento, María cuestionaba todo: el amor, la lealtad, el precio de la autenticidad. ¿Valía la pena el dolor? María pasó semanas en aislamiento, ignorando llamadas de Sofía y mensajes de su familia. El apartamento, antes refugio de amor, ahora era una cárcel de recuerdos. Miraba fotos de ellas en el retiro, preguntándose dónde falló. La traición de Sofía era un puñal. Pero María reconocía su parte: sus inseguridades habían empujado a Sofía a los brazos de Laura. En el trabajo, pidió una licencia. Incapaz de concentrarse, caminaba por Madrid, desde la Gran Vía hasta el templo de Devot, buscando claridad en la ciudad que amaba pero que ahora la asfixiaba. Sofía, por su parte, se hundía en culpa. Canceló exposiciones, pintando lienzos oscuros que reflejaban su tormento. Intentó contactar a María a través de amigos comunes, pero fue rechazada. Laura, aprovechando, la visitó: ella no te merece. Vuelve conmigo. Sofía dudó, pero rechazó: aún la amo. Sin embargo, la soledad la debilitaba. En una noche de insomnio, escribió una carta a María: mi error fue por debilidad, no por falta de amor. Dame una oportunidad para redimirme. La envió, esperando un milagro. María recibió la carta, leyéndola con lágrimas. El conflicto interno rugía: perdonar significaba arriesgar más dolor. Pero no hacerlo era perder el amor de su vida. Consultó a una terapeuta, quien la instó: evalúa el costo de tus decisiones. ¿Qué vida quieres? Inspirada, María decidió confrontar a su familia una última vez. Fue a casa de Pilar, encontrándola frágil pero determinada. No cambiaré quién soy, declaró María. Pilar, con ojos tristes, admitió: te quiero, pero no entiendo. Dame tiempo. Carlos, más conciliador, agregó: no te odio, pero duele. Fue un pequeño paso, pero María sintió un alivio parcial. Animada, contactó a Sofía. Se encontraron en el parque donde se besaron por primera vez. Sofía, nerviosa, se disculpó profusamente: fui una idiota. Tu ausencia me mostró lo que perdí. María, con voz firme, replicó: me heriste profundamente. ¿Cómo reconstruimos? Acordaron terapia de pareja, comprometiéndose a la honestidad. Pero la reconciliación fue frágil: discusiones sobre confianza surgían. Y María luchaba con celos residuales. Sofía, para probar su lealtad, cortó todo contacto con Laura, bloqueándola en redes. La sociedad intervino de nuevo. Un artículo en El País sobre discriminación LGBT mencionó el caso de María en el bufete, atrayendo apoyo público pero también backlash. Recibió emails de odio, forzándola a cambiar su rutina. Sofía la protegió, mudándose temporalmente con ella. Juntas, asistieron a grupos de apoyo, donde oyeron historias similares: parejas rotas por presiones externas, pero también de resiliencia.
María, fortalecida, ascendió en su carrera al unirse a un bufete progresista especializado en derechos queer. Sin embargo, un nuevo conflicto surgió. Pilar, en un intento de reconciliación, invitó a María y Sofía a cena. Sofía aceptó, queriendo probar su compromiso. La noche fue tensa. Pilar hizo preguntas incómodas. ¿No extrañas una familia normal? Sofía, paciente, respondió, esto es normal para nosotras. Carlos, sorprendentemente, defendió, déjala ser. Pero Pilar, al final, admitió, necesito tiempo para aceptar. María sintió esperanza. Pero el precio era evidente, la relación con su madre cambió para siempre. El punto de quiebre llegó en una crisis mayor. Sofía recibió una oferta de trabajo en París. Una galería prestigiosa. Es mi sueño. Pero no iré sin ti, dijo. María, atada a Madrid por su nuevo trabajo y familia, enfrentó una elección, sacrificar su carrera o perder a Sofía. Discutieron intensamente. No puedes pedirme que lo deje todo, gritó María. Sofía, llorando, es una oportunidad para nosotras. María, recordando pasadas traiciones, acusó, solo piensas en ti. Sofía, herida, se fue a un hotel. Sola. María reflexionó sobre los sacrificios. Llamó a Ana, la amiga de Sofía. El amor requiere renuncias, pero no destrucción. Inspirada, María decidió un compromiso, visitaría París frecuentemente, apoyando a Sofía. Pero al buscarla, encontró a Sofía empacando. No puedo forzarte. Mejor terminamos. María, desesperada, suplicó, no. Vamos juntas. Pero paso a paso. Sofía aceptó. Pero la tensión persistía. El precio de sus decisiones era alto, amistades perdidas, carreras alteradas, familias fracturadas. ¿Era este el amor que merecían? María y Sofía se mudaron a París temporalmente. Un cambio radical que probó su resiliencia. En la ciudad de la luz, lejos de las presiones madrileñas, reconstruyeron su relación. Paseaban por el Sena, besándose sin miedo. Y Sofía triunfó en su exposición, vendiendo pinturas inspiradas en su amor. María, trabajando remotamente, encontró paz en el anonimato. Pero el pasado las perseguía, llamadas de Pilar. Ahora más aceptante pero aún dolida. Recordaban el costo familiar. Echo de menos a mi hija, decía Pilar. María respondía, estoy feliz. Mamá. Eso debería bastar. De vuelta en Madrid meses después, enfrentaron la realidad. Sofía abrió su propio estudio. Y María ascendió en su bufete. Asistieron al orgullo juntas, marchando con orgullo, simbolizando su victoria sobre los prejuicios. Amigos las celebraron. Pero no sin cicatrices. María perdió contacto con algunos parientes. Y Sofía cortó lazos con Laura definitivamente. En terapia, exploraron sus traumas, reconociendo que las traiciones pasadas fortalecieron su vínculo. Somos más fuertes por el dolor, dijo Sofía.
María asintió, pero el precio fue alto. Un evento final selló su viaje. Pilar. En un gesto de coraje. Visitó su apartamento. Al verlas juntas. Rompió en llanto, no entiendo del todo. Pero os quiero. Sofía. Conmovida. La abrazó. Carlos se unió después, ofreciendo apoyo tentativ. Fue una reconciliación imperfecta, pero real. María sintió que sus decisiones, aunque controvertidas, llevaron a este momento de aceptación. Sin embargo, la sociedad aún desafiaba, un incidente de homofobia en el metro las recordó que la lucha continuaba. Reflexionando, María escribió en su diario, el amor no es fácil, requiere sacrificios que cuestionan nuestra moral. ¿Fue correcto elegir a Sofía sobre la comodidad familiar? Sí. Porque la autenticidad salva el alma. Sofía. Leyendo. Agregó, y el perdón redime. Juntas. Miraron al futuro, sabiendo que más pruebas vendrían. Pero con la fuerza ganada de sus batallas. ¿Es siempre correcto priorizar el amor personal sobre las obligaciones familiares? ¿Incluso si causa dolor irreversible a los seres queridos?